Bueno, pues todo junto a la mesa, Alfredo Figueroa. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo las ves? ¿Cómo ves las cosas? Buenos días, Carmen, y por tu conducto saludos al auditorio. Bueno, las veo un poco en el mismo sentido que Jorge lo planteaba, en términos de no sé si considerarlo polémico. Lo que considero es que es en realidad una sorpresa lo que hemos visto en relación a que el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias, en la que yo participé en otro momento, justamente, por cierto, Carmen, en el momento en que tú presentaste esa queja en relación al tema del uso de tu imagen, que era esencialmente el fondo de ese debate, se presentó hace un poco después de que termine el proceso electoral, que el INE ha tomado esta decisión, Carmen, porque evidentemente se trata no solamente de un asunto de censura, sino de una censura que no tiene ninguna justificación ni en la Constitución ni en la ley, cuando advertimos que la razón o la única razón por la que en este caso se puede ejercer, digamos, la decisión de suspender un promocional en televisión es cuando lo que se advierte es calumnia, Carmen. Y en el caso que nos ocupa, entiendo que la queja la presentó el señor López Dóriga y también la empresa Televisa. Presentaron dos quejas distintas. Entiendo que la de Televisa fue desestimada, pero la de López Dóriga fue la que fue analizada y fue la que al final se llevó al hecho de que efectivamente se suspendiera el promocional. No tiene ningún tipo de imputación directa al comunicador o al presentador de noticias. A mí me parece que lo que debe quedar claro con el auditorio es qué es exactamente lo que la autoridad electoral considera calumnia. Calumnia no es o no puede ser un hecho subjetivo, digamos, de algo que le parezca a alguna persona. Es la imputación indudable de un delito. Cuando a alguien se le imputa, incluso falsamente, un delito en un promocional, cuando esto no deja lugar a dudas, cuando alguien... Fulano es un asesino, digamos. Fulano es un asesino, o es un ladrón, etcétera, es cuando la autoridad entra en casos límite a suspender, digamos, determinada propaganda, porque en ella hay la imputación falsa de un delito a una persona. En el caso del promocional que nos ocupa, pues en realidad lo que hay es una opinión y valoraciones vinculadas a un conjunto de personajes que aparecen en la pantalla, y este es el único aspecto que aquí se presenta. Así que es verdaderamente sorprendente que esta comisión vaya en contra, ya no digamos del propio concepto de calumnia, de lo que dice la Constitución, de lo que dice la ley, sino que además vaya en contra de todos los precedentes que el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral en su momento han tenido respecto al particular. No solo eso, sino de lo que el propio Tribunal Electoral ha establecido, lo que nos muestra que por lo menos las razones por las que han determinado detener este promocional no son ni legales ni constitucionales. Tiene que, a mí me parece, iniciarse una investigación para saber cuál es el verdadero fondo, cuál es la verdadera racionalidad por la que estos consejeros, los tres de nuevo cuño, nombrados hace poco tiempo, dos consejeras ellas y un consejero Ruiz Aldaña, han determinado la suspensión de este promocional, que muestra pues muy claramente, ya lo decía Jorge, o nos permite, digamos, especular respecto de el extraordinario poder o influencia que tiene la empresa Televisa y tiene este comunicador en ellos, porque no habría, digamos, o no se advierte alguna razón que pueda ser sostenida desde el punto de vista legal o constitucional, Carmen. Pues Alfredo Figueroa, tú dices, no es la palabra polémica, no te gusta, no encuentras que hay aquí polémica estrictamente hablando. Bueno, es que no veo una discusión en la modificación constitucional que se realizó recientemente en la reforma electoral. Esto no se tocó en gran medida,
pero si se tocó fue para desaparecer la palabra denigración. Es decir, antes existía el concepto de denigración y de calumnia, Carmen, sí. ¿no? Hoy ni siquiera existe el concepto de denigración, solamente era el de calumnia. Y como dices, calumnia es algo muy específico. Y la calumnia da lugar a menos polémica. ¿Te estoy imputando un delito, sí o no? No es el caso. Si te lo estoy imputando de modo directo, que no puede dar lugar a ninguna otra interpretación, porque te he llamado asesino o ratero, en fin, si te he llamado delincuente, ¿no? Sin que lo seas, bueno, entonces eso te lleva a una consideración mucho más simple. No lo encuentro pues en el límite, ¿no? No es de este tipo de asuntos en donde uno tiene buenas razones para entender lo que quien se queja está presentando y buenas razones para entender que quien quiere defender el promocional lo tiene. No veo vamos, yo te diría, después de haber visto cientos de casos, Carmen, cientos de promocionales de todo tipo y de todos, ¿no? No es ni siquiera, digamos, un caso difícil. Desde el punto de vista, digamos, del contenido del promocional y de lo que se presenta. Ni siquiera diría, Carmen, y te lo pongo muy claro, que es un spot que me parezca, respecto de los que me tocó ver, un spot muy fuerte, digamos, ¿no? Un promocional... ¿Especialmente agresivo? Especialmente agresivo. A ver, vimos cosas como tienen en Estado de la República, por citarte un caso, recuerdo uno que fue muy famoso, tienen las manos llenas de sangre, ¿no? Aparecían asesinados, una imagen de una mano sangrante, en fin, cosas que eran muchísimo más violentas, ¿no? Y que eran además ya vinculadas a la posible imputación de un delito a una persona específica, a un gobernante, etcétera, ¿no? Incluso la Corte ha planteado, en el caso de los comunicadores, y esto también vale la pena decirlo, que al estar en la condición de comunicadores tienen además la posibilidad de ser cuestionados mucho más que lo que ocurriría con una persona que no tiene acceso, digamos, a los propios medios de comunicación, ¿no? Entonces sí que llama la atención que se plantee que el señor López Dóriga ha sido calumniado porque aparece en una imagen. Sí que se puede discutir, como incluso tú lo planteaste en otro momento, el tema de si se vale o no se vale que un partido político tome imagen de un comunicador. Eso creo que puede ser discutible, pero la racionalidad de bajar el promocional no está ligada a ese tema, está ligada a que se afirma que se le ha calumniado. Ese es el punto. Sí, lo otro lo podemos discutir lo que quieras, pero aquí estamos hablando de este en específico y se afirma lo que tú dices no ocurrió. O sea, se acepta que hubo calumnia cuando tú dices no hay tal. Bueno, yo no advierto en el promocional que se diga en ningún momento en la voz en off, en escrito, etcétera, que el señor López Dóriga ha cometido algún tipo de delito. ¿No hay alusión directa de ningún tipo? Yo no lo veo. Y además, yo por eso continúa en la radio, que es lo que dice Jorge. En la radio, como no aparece su imagen, el spot sigue porque no aparece en escena. En escena auditiva, aparece en escena gráfica cuando está su fotografía solamente. Desde luego, esa es la razón por la que ocurre. Entonces, en realidad, se trata de una conclusión que hace decir o hace señalar que en ningún caso se podrá hacer una alusión a el señor López Dóriga en una polémica pública, en un debate público, en un proceso electoral. Bueno, a mí me parece que el propio señor López Dóriga o cualquier otro comunicador en sus espacios de comunicación pues discuten mucho más vehementemente, más decididamente respecto de ese y otros puntos. Ese es el tema, es decir, la verdad es que hay una limitación del debate público con una resolución que crea una suerte de intocables en términos del debate en promocionales o del debate público como tal. Más allá de que estemos de acuerdo en lo que se señale de él, esa es otra discusión. Puede uno estar en desacuerdo, puede uno estar de acuerdo, ese es otro tema. La importancia es la de que con esta resolución sí se violenta la libertad de expresión, sí se limita el debate público y nos muestra una autoridad y un tamaño de autoridad en la Comisión de Quejas y Denuncias que pensábamos no volvería a ocurrir en la historia electoral mexicana. Lamentablemente,
esta comisión arranca con una determinación y ese mismo día tomó otras que son menos visibles, que son pues regresivas en muchos sentidos y contrarias al ejercicio de las libertades. Digo, por ejemplo, en esa misma sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias se decidió detener la propaganda de un precandidato Alfaro en el estado de Jalisco, por razones completamente, digamos, incomprensibles desde el punto de vista de que es un candidato que está contendiendo con otros, pero a juicio de las consejeras y del consejero, pues este precandidato, por ejemplo, no saben si debe salir tanto tiempo en el estado de Jalisco respecto de su contendiente dentro del propio partido político. Bueno, esto es verdaderamente absurdo. Lamentablemente se analiza también a la luz de un conjunto de determinaciones que ha venido tomando el Instituto Nacional Electoral, que no parecen tener una racionalidad y un sostenimiento. Veremos qué es lo que el tribunal hace. Ya hemos visto el tamaño de la comisión de quejas, veremos ahora el tamaño del tribunal, Carmen. Veremos, Alfredo Figueroa, cómo termina esta historia. Gracias por estar aquí y nos mantendremos en contacto como siempre, si me lo permites. Buenos días. Un fuerte abrazo. Buenos días.